Yo. Listo. Bueno, muchachos, entonces vamos a iniciar con una pregunta bien importante para nosotros y que define gran parte de lo que nosotros hacemos. Acá nosotros somos de diferentes ingenierías, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que hacen los ingenieros? Ingeniar. No, qué respuesta tan original. ¿Cuánto duró pensándola? Toda la noche para salir con esta. Yo a No. dormir. Crear y solucionar Se tienen problemas. que dar esa Diseñar respuesta. soluciones para problemas cotidianos. Cuando se dan esas respuestas, entonces uno dice esa respuesta, ingeniar, y aún así pasé a la nacional, puede decir. ¿Listo? Bueno, Listo. Bien, entonces, Creo que más que resolver problemas es buscar constantemente soluciones mejores a problemas que ya existen. mm, Es bueno, decir, puede ser, como pero pueden ser mejorando problemas la que ya existen o pueden ser problemas nuevos. Pero yo creo que estamos de acuerdo todos en que lo que nosotros hacemos es solucionar problemas. ¿Listo? Eso es lo que nosotros básicamente hacemos. ¿Listo? Pero entonces, muchachos, ¿qué es un problema? Ahorita estaban contando que un chisme que una china que supuestamente se le había metido con, o sea, la mamá de la Camilo allá se está botando el chisme de manera efectiva ya. Bueno, listo. Para que vean el impacto que tienen ustedes, muchachos. No, y estaba metiéndole la misma emoción, nos dejaste traumatizados. Bueno, acá, esta vaina, ¿cómo le cambio el diseño a esta vaina? Escape, 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 draw. Listo. Listo. Entonces, dejemos de que termine. Espero que ya haya terminado de contar el chisme allá donde estaba. Laura, cuéntame. Un problema yo lo definiría como algo que impide como la realización de algo. Ok, algo que afecta o que impide. Ok, tú lo ves por el lado negativo. Ok. ¿De qué otra cosa podemos definir problema? ¿De qué otra manera lo ven ustedes? Eddie, cuéntame. Yo diría que es como una Una limitación a una limitación. capacidad. Listo. ¿Quién lo ve no de manera negativa, de otra manera que podamos ver que es un problema? Diego, Eh, ah, yo lo veo como algo que se quiere mejorar o cambiar. algo que se quiere mejorar. Listo. De pronto también una oportunidad de optimización de proceso. Ok, optimizar o O, mejorar, optimizar, ok, listo. o sea que no impida que el proceso ocurra, pero que si tan solo se mejora como esa cadena permita una consecución mucho mejor y más efectiva. Y si eso estuvo muy profundo, pero imagínense yo diciéndoles todo eso para tratar de explicarles de manera sencilla. Pero bien, bien, esa es más o menos la línea. Listo. Lo que yo les quiero decir es que miren que al final todo lo que nosotros decimos, de manera más general, yo podría decir que un problema es básicamente encontrar algo desconocido. ¿Sí se dan cuenta? Básicamente, claro, es algo desconocido para mejorar, es algo que no sé cómo funciona, entonces debo mejorarlo, pero para eso debo primero identificar qué funciona bien, qué funciona mal y cómo mejorarlo. En ese momento, ese sería el contexto. ¿Listo? Entonces, básicamente, para yo encontrar algo desconocido, debo saber dos cosas fundamentalmente. ¿Cuáles son las dos grandes cosas que yo debo saber para solucionar un problema o para yo encontrar algo que está desconocido? Pues saber lo que sí conoce para saber lo que no. Exacto, lo primero es que conozco muy bien.
Y ayer y antier que hablábamos de algoritmos y con el laboratorio, ¿a qué le llamamos a esta parte que conozco? Entrada. Entrada. Ah, Esto es lo que denominamos la entrada, ¿sí o no? Listo. Perfecto. Y ahora también, o sea, para solucionar el problema y encontrar algo desconocido, yo lo primero que defino es qué conozco y lo segundo que defino es ¿qué ¿Cómo usar lo necesito? que conozco? qué desconozco o qué busco o qué necesito, ¿cierto? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Listo? Había un filósofo que ya no me acuerdo el nombre que tenía él que decía que plantear de manera adecuadamente un problema es el 50% de la solución del mismo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo le llamamos nosotros a esta parte de qué es lo que busco, qué es lo que desconozco? ¿Cómo lo llamamos? Salida. Exacto. Entonces, miren que si bien al principio yo no sé cuál es el resultado de la salida, sí debo saber de manera abstracta o de manera general cuál es la entrada y cuál es la salida, así qué es lo que yo tengo y qué es lo que yo busco. ¿Listo? De esta clasificación y de esta agrupación que tengo aquí, yo tengo dos tipos de problemas. ¿Listo? Los problemas nice o los problemas bien condicionados y los problemas mal condicionados. ¿Listo? Entonces, ¿qué creen ustedes que sería un problema bien condicionado? Cuando conocemos las necesidades, Conozco las entradas, pero ¿será que conozco las entradas o además de eso tengo las entradas necesarias para producir la salida? ¿Sí o no? Tengo las entradas. ¿Qué más? ¿Tiene parámetros bien establecidos? ¿A qué te refieres con parámetros? Simplifiquémoslo un poquito más. Como que, pues es que, no, espero no ser estúpido, pero que tenga como condiciones claras, o sea, como instrucciones claras. Instrucciones claras, que sea claro como el proceso, ¿cierto? Como que sea, pero entonces mira que en realidad no es Lo que más sea sencillo claro que el problema proceso. ¿Qué es lo como que debe ser claro en realidad? La entrada y la salida. La salida, exactamente. Yo teniendo los datos para la entrada y teniendo clara que es la salida, mi tarea es plantear el mejor proceso posible para que eso sea así. ¿Listo? Obviamente hay procesos en los cuales la entrada es clara, la salida es clara, pero simplemente no se puede hacer el proceso porque no están alineadas las dos. Las entradas no son suficientes para definir la salida. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el chiste que nos hacen a nosotros, ese chiste que nos dicen como, bueno, en una granja tenemos 50 conejos, ¿qué? Tenemos 50 conejos, 25 gansos. Entonces, teniendo en cuenta el número de patas, ahí tenemos todas las entradas y me plantean la salida. ¿Cuál es la distancia de la Tierra al Sol? ¿Sí o no? Entonces, como no, pues con esas entradas no puedo producir esa salida porque no tengo la información suficiente. Entonces, miren que no es solo para un problema que sea bien condicionado, no es solo tener entradas, sino es tener las entradas necesarias para producir las salidas. ¿Listo? Entonces, vamos a poner un ejemplo de un problema más o menos bien condicionado acá para que veamos cómo, pues, cuáles son los tipos de problemas, pues son los que más o menos conocemos, todos los que hicimos en álgebra. Entonces, por ejemplo, un granjero, hijo de más chicas, tiene 50 animales entre conejos y gansos.
si la cantidad de patas de los animales es 150, 140, ¿cuántos conejos y cuántos gansos tiene el granjero? ¿Listo? Por favor, no se pongan a solucionarlo. No falta el nerdo ahí que hay 40 conejos y 30 gansos. Vamos con calma, ¿listo? Acá no quiero en este momento solucionar el problema. Lo que quiero es que lo veamos ahí. María Paula, disculpen, ¿cuál era la diferencia entre bien condicionado y mal condicionado? Estamos viendo hasta ahora el bien condicionado. Si quieres, vemos el bien, vemos el mal y ahorita tú me dices cuál es la diferencia. ¿Listo? Entre todos lo vamos viendo. Entonces, ¿cuál sería la entrada de este problema? Los datos que nos Tengo las dan. entradas. 50 animales. Esa es una parte de la entrada. Tengo 50 Que animales. los ¿Conejos y conejos gansos? gansos suman 50. Listo. Pero de los conejos y gansos, más que sean conejos y gansos, ¿qué información me está dando esto con respecto a las entradas? ¿Qué Si hay yo dos les dijera entradas? aquí, un granjero tiene 50 animales entre ¿Y estos se encuentran en curruminos la y granja? curruflis, Los ¿podrían conejos tienen solucionar el 2 problema? patas. Las patas, ¿cierto? En realidad, este elemento coloquial lo que me permite saber a mí es cuántas patas tiene tienen los animales que él tiene. Entonces yo ya sé que él tiene unos animales que tienen 4 patas y otros que tienen 2 patas, ¿sí? Miren que esa es la capacidad que nosotros deberíamos tener de abstraer las cosas relevantes para el problema. Por ejemplo, ¿es relevante para nosotros que sea un granjero o que sea alguien que tiene en su casa no, eso no importa, ¿sí? No. Entonces, esto simplemente, esto no me sirve de nada. A ver, esto no me sirve de nada. Que sea un granjero no me sirve. En realidad, los conejos y los gansos, lo que les digo, la información que me da es el número de patas. ¿Listo? Pero si yo pongo aquí currumilos y canchiflus, no lo podría solucionar en primeras, pero si me dijeran, los curruminos tienen 4 patas, los cuchuflis tienen 2, pues sigue siendo el problema válido. En realidad lo que yo necesito saber es cuántos animales de diferentes tipos de patas tengo. Listo. Acá entonces toda la parte de granjero, esto no me aporta nada a mí. ¿Listo? Entonces, ya tengo una entrada que es una información de entrada que es que tengo unos animales de 4 patas y otros animales de 2 patas. ¿Qué más tengo yo en la entrada? ¿Qué más hace parte de la entrada, muchachos? ¿En que la suma de las patas es 140? Exactamente, que la suma de las patas es 140. Perfecto. Entonces, esto los traigo para que el número total, porque acá lo que voy a ver es el total. ¿Listo? Total de patas 140. ¿Listo? Listo. Es chistoso, ¿no? Es chistoso. Mire, todos van a ir solucionando los problemas que les pusimos cuando les dije que no los solucionaran. ¿Sí ven cómo siguen instrucciones ustedes? A veces el ego les vale más, muchachos. Bueno, finalmente, esto es lo que tengo acá. Entonces ya tengo las entradas. Ahora mi siguiente pregunta es, ¿estas entradas son suficientes para resolver el problema? Entonces, para eso debo saber cuál es la salida que me están pidiendo. ¿Qué salida me están pidiendo acá? ¿Qué cuántos conejos y cuántos Desde gansos son? conejos de pato. ¿La diferencia? Listo. Entonces, básicamente lo que yo necesito saber es cantidad de animales de 4 patas
y cantidad de animales de dos patas, ¿sí ven? Pueden ponerle conejo, perro, gato, vaca, buey, lo que sea, ¿sí? Básicamente tengo un animal de cuatro patas y unos de dos patas. Y tengo animales de dos patas. Puede ser ganso, pato, gallina, ¿listo? Lo que tenga dos patas, ¿listo? Entonces, teniendo claro cuál es la salida que me están pidiendo, ahora la pregunta que me tengo que hacer es, ¿con esta entrada puedo conseguir esa salida de alguna manera? Sí. Sí. Sí, ¿cierto? Claro, ya el método es lo que yo hago directamente en el proceso, pero básicamente con esas entradas puedo conseguir esa salida, ¿listo? Entonces, si ven que este sería un problema bien condicionado, tengo las entradas necesarias para resolver el problema de la salida. Entonces, ¿cuál sería el resumen? ¿Cómo podríamos resumir un problema bien condicionado? ¿Qué es un problema bien condicionado? Cuando tiene todas las entradas necesarias, ¿no? Y vea, Pero Diego me contesta, claro y directo, me dice, no, pero ese Diego sí me vienes a tramar, no. Con los términos que hemos visto acá, muchachos, yo no sé ustedes por qué se complican. Dicen que gran Suficiente cantidad. parte, yo tenía una profesora que decía que uno realmente sabe si conoce un concepto o no cuando es capaz de explicarlo de manera sencilla. ¿Listo? Laura, cuéntame. Pues según lo que yo Suficiente. entiendo, no, Laura ¿Quién se Manuela, Laura equivocó? Manuela que me alzó la manito. pues según lo que yo entendí, pues un problema bien condicionado es que tiene todas las entradas necesarias para dar una salida pues acorde a las entradas, ¿sí? Ok, que tiene todas las entradas necesarias para. Para pues solucionar el problema y dar una salida acorde. Excelente, es lo que tiene todo lo. Exacto, listo. Entonces, básicamente, bueno, ahí está. A ver, María Paula, ¿qué me quieres decir, María Paula? no, pues yo había entendido era que digamos que se puede obtener una salida correspondiente a los datos de entrada que ya tenemos. Cuando se puede tener una salida correspondiente a los datos de entrada. No me gusta mucho esa definición porque decir correspondiente a, digamos que puede ser complejo, ¿listo? Pero básicamente tiene una entrada clara, tiene una salida clara y la entrada es suficiente para resolver la salida, ¿listo? Gran parte de los problemas que nosotros creamos nuevos en la vida y de las cosas que resolvemos en los ingenieros es porque buscamos una nueva forma de llegar de una entrada a una salida que antes no se podía. ¿Listo? Entonces, muchachos, vamos a, em, vamos a colocarnos aquí a ver un ejemplo para la segunda parte. Si yo les pongo estos dos memes que tengo acá, a ver que estoy colocando en este momento. Ay, hijo de madre, espérame que se me enredó. Ajá. ¿Cuál es el mejor meme? ¿El de la izquierda o el de la derecha? De la Izquierda. derecha. El de la izquierda, el de la derecha, ambos, ninguno, ¿sí? ¿Qué pasa con esta pregunta que les acabé de hacer, muchachos? Que es subjetiva. ¿Qué es subjetiva? ¿A qué nos referimos con la subjetividad? Que no hay una respuesta definida. Cada quien puede tener su propia opinión. Cada quien puede tener su propia interpretación. ¿Listo? Entonces, esto es el ejemplo de que es un problema mal condicionado. ¿Listo? Es un problema con el cual no se puede llegar a una sola respuesta clara. ¿Listo? Claro, hay métodos, ¿sí?
Pero si ustedes quieren utilizar esos métodos, váyanse para ciencias humanas, muchachos. Acá estamos en ingeniería, acá buscamos la verdad, ¿sí o no? La verdad verdadera, acá no es la verdad de lo que opinan la mayoría, no, la verdad verdadera. Si ustedes aprenden a ejecutar el problema, digamos, con el problema que hicimos ahorita de los gansos y los conejos, si lo hacen todos, si aplican las matemáticas básicas que nosotros aprendimos, ¿a todos les debería dar la misma respuesta? Sí. Sí. Sí, sí, básicamente, claro. Tenemos excepciones como las cuadráticas, claro, puede tener dos respuestas, una positiva y una negativa, eso está claro, pero todos podemos llegar a las mismas dos respuestas, ¿sí ven? Entonces, los problemas mal condicionados, con esto que acabamos de decir, ¿cuál sería, digamos, un tipo de problema mal condicionado? ¿Cuál sería la primera definición o la primera forma de problema mal condicionado? Un problema que, ¿qué? Que no Cuando hay tiene las más. Cuéntame que tú suficientes estás que te entradas para hablas. Miguel definir la Ángel, espere, salida. espere, déjenme hablar a Miguel Ángel. Miguel Ángel, cuéntame. Profe, cuando no tiene las entradas necesarias para sacar una salida acorde a lo que usted busca. Ok, ese es un tipo de problema mal condicionado, me parece bien, pero con el ejemplo que acabamos de poner del meme, porque si no pierdo el hilo de la conversación. Con el ejemplo que acabamos de poner, ¿cuál sería la primera característica de los problemas mal condicionados? Hola, que las entradas llevan a más de una salida. Llevan a más de una salida. Mira que no necesariamente, porque cuando tú dices es la derecha o es la izquierda, pues te estás teniendo una sola salida, ¿sí? En realidad, ¿cuál es el problema? Que no tiene Que una las entradas no salida salen clara definidas. o definida, exacto. Listo. Brinda pocas entradas. Entonces, el primero tipo es que es subjetivo, ¿listo? Nosotros en la ingeniería, generalmente, ahorita con la inteligencia artificial y cositas, sí se realizan temas subjetivos con máquinas, pero en general nosotros resolvemos problemas objetivos, ¿listo? Problemas que tienen una única definición de verdad. Otra característica de un problema mal condicionado es que sea ambiguo, ¿listo? Que va muy ligado también a la parte de la subjetividad, pero la subjetividad puede estar muy ligado a la respuesta, ¿cierto? Diferentes personas pueden darme diferentes respuestas por su propia opinión, pero cuando un problema es ambiguo es porque puede tener varias interpretaciones, ¿listo? Y el tercer tipo de problema mal condicionado es el que me dijo Miguel y el que me repitieron ustedes ahorita, ¿cierto? O no tengo las entradas suficientes, ¿cierto? Las entradas son insuficientes. O la salida no es clara. ¿Listo? Entonces, este problema que tenemos aquí, ¿cómo lo podríamos volver mal condicionado? Entonces, en el primer caso, de que fuera subjetivo, el granjero tiene 150 animales entre conejos y gansos. ¿Qué animal te parece más bonito? ¿Los conejos o los gansos? ¿Listo? Ese sería un problema subjetivo. ¿Alguno de ustedes, a ver, Team Conejos? Alcen la manito, Team Conejo. A ver, tenemos, vamos, vamos, sigue subiendo el número. Dice Gabriel, uy, sí, es delicioso. Bueno, se lo valgo. Si le gusta más el conejo, por eso, bueno, bien, válido. Miren que nomás eso, nomás eso. Eso va en la segunda parte. Entonces, en el primero, ¿cuál animal es más bonito? Team Conejos, 85. Listo. Bajemos la mano todos, por favor, y vamos con Team Gansos. Team Gansos, tenemos 38, tenemos la mitad, pero eso significa que los que le prefieren el ganso son mejores que los que les prefieren el conejo. No, simplemente es subjetivo. Por eso es tan tonto pelear por política, muchachos,
porque en realidad es un área totalmente subjetiva donde cada uno tiene su propia opinión. Y eso no lo hace definitivamente de ninguna u otra manera. ¿Listo? Dice Vladimir que prefieren el ganso. No sé qué están, no sé qué están viendo. Bueno, listo. Subjetivo. Esa es la primera. Ahora, ¿cómo volvemos ese problema ambiguo? Si Entonces, pusiéramos términos e- que solamente conoce como una generación y la otra no. ese puede ser una manera, esa me parece, pero otra manera también puede ser ambiguo es, ¿qué te gusta de los conejos? ¿Sí? Entonces uno va a decir que son tiernos, el otro va a decir porque lo ve por el lado de que lo puede acariciar. El otro no, que son fáciles de tener en la casa. Otro que no, que la popó de bolitas es fácil de limpiar. Y el otro puede decir porque son deliciosos, que fue lo que acabo de decir. ¿Sí ves? Entonces, es un problema que esa pregunta se puede interpretar de diferentes maneras y dependiendo de eso también va a ver la respuesta. Por eso, en general, lo subjetivo va muy de la mano de lo ambiguo. ¿Listo? ¿Y qué es lo que pasa, muchachos? Yo quiero acá dejarles un mensaje súper claro y eh, es que en general, cuando yo hago una pregunta ambigua a la gente, a los seres humanos no nos gusta la ambigüedad, ¿sí? Por eso, en general, la política, la religión, que son los dos principales aspectos, digamos, donde usan demasiado fuerte la subjetividad, lo que hacen es simplificarnos esa ambigüedad. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, y nos hacen parecer que es un problema bien condicionado cuando en realidad de naturaleza eso es un problema mal condicionado o es difícil de solucionar al menos con lógica. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos soluciona la política la ambigüedad, por ejemplo? De decirnos, ¿qué es lo que más, qué es lo que a usted le gustaría en un político? Entonces, sí, esa es una pregunta subjetiva, ambigua, abierta, que nos hace pensar. Entonces, cómo nos lo simplifican a nosotros los políticos para hacernos lo más digerible y que parezca un problema bien condicionado? No, la forma de simplificarlo, muchachos, y es una de las formas más efectivas de control social que existen, es los que están conmigo son buenos, los que no están conmigo o no están de acuerdo conmigo son malos, ¿sí? Esa es la técnica, pero ni siquiera es dividir en varios bandos. La técnica más reconocida es esa, dividir en dos grupos, ¿listo? Los que están conmigo bien, los que no están conmigo, todos los otros mal, ¿listo? Y me disculpan mis amigos religiosos, los que son religiosos, yo también soy religioso, pero en la religión también pasa mucho, ¿cierto? ¿De qué manera lo utilizan en la religión? Nuestra religión es la religión de Dios. verdadera. El resto de Si no, religiones, el resto son no. religiones del demonio. Exactamente, ¿listo? O mi interpretación es la correcta, la de ustedes no, ¿sí? Siempre se ponen términos de dos bandos. Entonces, básicamente, eso es lo que pasa cuando un problema mal condicionado se trata de volver un problema de lógica, ¿listo? Lo bueno es que ustedes ya lo saben, muchachos, y van a huir al control social, ¿listo? Listo. ¿Cómo volvemos este problema un problema con entradas insuficientes? Que ambos animales tuvieran las mismas cantidad de patas. O tal vez que Eh, no nos digan cuántos animales hay entre gansos y conejos. Ok, entonces que No falte saber la cantidad de información patas es que una hay. forma. Esa sería una forma, que nos falte información, que no me digan cuántas patas hay en total o cuántas patas tiene cada tipo de animal o que los dos animales tengan el número tipo de patas. Eso está claro, ¿listo? Y hay otra manera en la cual las entradas son insuficientes. ¿Cuál sería la otra manera? En que Preguntar no de nos digan otra los animales. manera. La siguiente manera sería que las entradas no me sirven para responder la salida. ¿Listo? Ahí ya también digo que las entradas no son suficientes. ¿Listo? Si yo
pongo mi problema. 50 animales entre conejos y gansos y la cantidad de patas es de 140. ¿Cuál es la distancia de la Tierra al Sol? Pues simplemente las entradas de ese problema son insuficientes para resolver ese problema. ¿Listo? O si pregunta por otro tipo de animal. Gracias, Vladimir. Tengo 150 animales entre conejos y gansos. La cantidad total de animales entre conejos y gansos es 140. ¿Cuántos caballos tengo? ¿Listo? Esas entradas son insuficientes para resolver ese problema. ¿Y qué tipo de problema mal condicionado sería el que no tiene la salida clara? ¿Cuál sería cómo convertimos este problema el que no tiene salida clara? Preguntando cuántos animales durmieron esa noche. Pero esa salida es clara. Me estás diciendo solo que en ese caso las entradas que tengo son insuficientes para ese problema. Pero ¿cuál sería que no tengo una salida clara? Que solo pregunte cuántos tiene el granjero, sin decir cuántos qué. Esa puede ser una forma, ¿cierto? Que sea una pregunta ambigua. ¿Cuántos tiene el granjero? Listo. ¿Sí? O, o, o que me diga de qué color son. ¿Sí? Pues es una pregunta, no, pero esa sería de entrada insuficiente. Entonces, necesitamos que la salida sea totalmente clara y específica, ¿listo? Y entonces en este caso es que yo entienda claramente el enunciado de la salida, que no sea ambiguo, ¿listo? Y eso es importante. ¿Listo? Entonces, si me dicen eso mismo y me dicen, un granjero tiene 50 animales entre conejos y gansos y la cantidad de patas de animales es 140, ¿cuál es más lindo? ¿Listo? En ese caso, pues las entradas no es que sean insuficientes, es que no me sirven porque la salida no es clara. ¿Listo? De cara a ese problema, la salida es ambigua. ¿Listo? Nosotros, muchachos, y el mensaje que les quiero dejar hoy es, nosotros resolvemos problemas bien condicionados. ¿Listo? En principio son los problemas que nosotros abordamos. ¿Listo? Ahí tienen ejemplo, por ejemplo, ¿por qué te gustan los conejos? Bueno, ahí tenemos otro. Dice, cuando en el examen de la UNAM le ponían un texto sobre Usain Bolt y luego le preguntaban en qué lugar quedaba Jamaica. Pero, pues bueno, ahí, pues digamos que al menos tiene relación con el contexto, pero bueno, muy seguramente fue en la parte de comprensión de lectura y de literatura donde evalúan cosas ambiguas y hacen ese tipo de cosas, ¿no? Nosotros en ingeniería no pasan esas cosas. Menos mal, ¿Listo? profe. Lo que pasa es que nos ponían un texto sobre Usain Bolt, pero nunca se nos decía más o menos dónde queda Jamaica. Solamente era sobre cómo corría y por qué corría así, pero no sobre algo más. Pero pues porque fue una pregunta de contexto, ¿listo? Era una pregunta de contexto porque Usain Bolt es jamaicano y tal, pero pues eso es lo que resuelven desde ciencias humanas. Nosotros no, ¿listo? Pues digamos, si no nos dan una pregunta, también es una salida poco clara. Si no nos dan, si no nos dan, ¿qué dijiste? Una pregunta, pues si no nos preguntan qué hacer con esas entradas, no hay salida clara. También puede ser, pero también se puede ver como que las entradas son insuficientes. El hecho es que con esas respuestas que me dieron, veo que les quedó claro a qué nos referimos con un problema bien condicionado y con un problema mal condicionado. ¿Listo? ¿Quién fue la que me preguntaba? María Paula, ¿nos quedó clara la diferencia? Ahora sí, si tú lo tuvieras que decir en tus propias palabras, cuál sería la diferencia entre un problema bien condicionado y un problema mal condicionado? Yo pues, por ejemplo, lo analicé como que un problema bien condicionado era donde los datos o la entrada eran suficientes para obtener una salida. Y en el mal condicionado es donde como que nos podemos caer en ambigüedades, las entradas pueden no ser suficientes o digamos que la salida es algo muy subjetivo que depende de su intérprete. Perfecto, ahí tienes el resumen general y si lo queremos hacer aún más general, básicamente un problema bien condicionado es un problema que yo puedo solucionar y dar una respuesta con un 100% de certeza, 0 o 1, 100% de certeza. Mientras que un problema mal condicionado es un problema en el cual no necesariamente puedo afirmar el 100% de certeza de esa respuesta. O sea, si lo pregunto a varias personas, em, podemos tener diferentes respuestas. Muchísimas gracias, Maya Paula.
Y entonces ahora vamos a colocar un problema para tratar de resolverlo directamente acá. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Una cuadrática. No, todo les va a tocar más adelante. Yo acá soy de problemas tiernos, yo soy la mera ternura. A ver, entonces vamos a decir algo así como un estudiante, digamos, un estudiante cualquiera, ¿sí? De la asignatura programación de computadores. Necesita saber cuál es su nota definitiva. ¿Listo? Acá hasta aquí. ¿El problema tiene la salida clara? No. 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 La salida está clara. Sí, yo veo la salida clara. Es la nota definitiva. No. Sí, la salida ¿Está está clara. definitiva? ¿Qué es lo que no está claro? Sí, lo que no tiene Entradas claro es la entrada. insuficientes. Ah, listo. Entonces, teniendo en cuenta que se realizaron 5 laboratorios. Bueno, no pongamos un ejemplo que no sea real, que no sea real. 10 laboratorios de 7.5% cada uno. Y un proyecto final del 25% dividido entre programa y sustentación. Listo. Ahora sí tengo las entradas y las salidas. No, porque No. las entradas no están siendo claras con la salida. Las Son entradas no están insuficientes. siendo claras con las salidas. Sí, son Faltan insuficientes las porque notas que están provocan explicando. Aunque esas entradas sirven, falta más información todavía. Listo. ¿Qué información les hace falta? Las notas. ¿Cuántos Las le notas sacó? que ¿Cuánto estudian sacó cada en laboratorio. cada Desempeño. laboratorio? No, pero entonces miren que ahí ustedes están confundiendo. ¿Promedio? Ahí ustedes están confundiendo el hecho de el enunciado del programa con el desarrollo del programa. Son dos cosas diferentes. ¿Listo? Vamos a verlo directamente acá. Por eso este ejemplo me gusta. Entonces, ¿cuáles serían las entradas? 10 Los laboratorios, cada laboratorios. uno es 7,5%. 10 laboratorios, cada uno vale Y el 7,5 proyecto final vale 25%. y un proyecto final que vale el 25%. ¿Listo? Acá este podría ser ambiguo, ¿no? Dividido entre programa y sustentación, pero como nosotros somos ingenieros, entonces, ¿qué suponemos aquí? Acá podemos hacer la primera suposición. 15, Que, 10. que esto está dividido en dos, ¿no? Que este vale el 12.5% y este el 12.5%. ¿Sí o no? Listo. Esas serían las entradas. Ahora, ¿cuál es la salida? A ver, la definitiva. La nota definitiva. Con la información que tengo acá, ¿puedo calcular la nota definitiva? No sabemos No, cuántos porque laboratorios. no hay valores numéricos No sabemos de las disponibles. notas. Faltan las notas, ¿cierto? Falta el dato de las notas, pero es que resulta que pasa un caso particular. Imagínense que nosotros aquí somos 300 estudiantes, muchachos, somos 300. Entonces, imagínense yo ponerme a hacer un enunciado de problema para cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, hacer el enunciado. 10 laboratorios donde Camilo se sacó uno en el primer laboratorio, dos en el segundo laboratorio, tres en el tercer laboratorio, cuatro, ¿sí? ¿Qué es lo que entonces nosotros, cuál es una de nuestras tareas más importantes en la ingeniería, muchachos? Simplificar. Ser eficientes. Simplificar no tanto, sino Optimizar. Optimizar. generalizar, hacer una Generalizar el problema. generalización del problema, hacer una generalización que nos funcione para todos. ¿Listo? Pero bueno, vamos por partes. Vamos a hacer el paso a paso de, para mirar si en realidad este problema está bien condicionado o está mal condicionado.
¿Listo? Entonces, para solucionar el problema, dijimos que lo primero que yo debo saber es qué desconozco. Bueno, ¿qué conozco primero? ¿Qué conozco? ¿Cuál sería el resumen de lo que conozco? Conocemos El son porcentaje de Porcentajes de laboratorios Las laboratorios componentes. y de y proyectos. proyectos. Que tenemos 10 labs del La distribución del 7.5% porcentaje. cada uno y un proyecto, la parte del programa, que vale el 12.5%, y una parte del proyecto, que es la sustentación, que vale el 12.5%. ¿Listo? Ahí tengo lo que conozco. ¿Listo? Y ahora vamos a ver qué es lo que desconozco. ¿Qué es lo que desconozco? Las Las notas de El cada notas, desempeño laboratorio y mínimo la del nota proyecto. staff. definitiva. La nota definitiva, ¿listo? Claro, también desconozco la nota de cada laboratorio, eso está claro, pero eso no hace parte directamente de la salida. En el procedimiento general, en la estructura general de la solución del problema, no necesito en este momento conocer las notas, ¿listo? Yo, con esta información, si a mí me dan esta información y me dan esta nota, yo podría diseñar algo que me calcule la nota de cualquier estudiante. ¿Qué dicen ustedes? Sí, Claro, Sí. Sí se Sí, puede. sí se puede. Entonces, con sí, eso podemos decir ya que es un problema bien condicionado, porque las entradas son suficientes para resolver la salida. ¿Listo? Entonces, acá, a esa parte que nosotros no sabemos, es como si yo tuviera un cajoncito. ¿Listo? Y yo dijera, acá voy a poner la nota del laboratorio 1. Voy a tener otro cajoncito donde acá pongo la nota del laboratorio 2, laboratorio 3 y así sucesivamente hasta el laboratorio 10. Acá voy a poner la nota del proyecto final, voy a colocar una sola y pues después la divido en dos. ¿Listo? ¿Qué me permite tener esta abstracción de los cajoncitos, muchachos? ¿Qué es lo que me permitiría? ¿Qué creen ustedes? Ordenar la Tener un información. orden. Información, La suma total. orden información. Poder hacer una operación sin necesidad de tener los valores todavía. ¿Sí se dan cuenta? Miren que al yo tener un cajoncito que es algo como que tengo ahí vacío y que yo voy a rellenar con algo, yo puedo crear un procedimiento con ese cajoncito que funcione para cualquiera, ¿sí? Independientemente del valor que me coloquen acá adentro, yo puedo crear una operación que me funcione. ¿Listo? Entonces, este cajoncito que tengo acá, que está vacío y que yo voy a rellenar con algo, imagínense ustedes, nosotros a quién le estamos hablando, ¿a los qué? A los computadores, ¿cierto? ¿Y qué dijimos? Que los computadores son ¿qué? Brutos. 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 Entonces, veamos como que cada cajoncito es un espaciecito en la memoria del computador, ¿sí? Hagan de cuenta ustedes, a mí me gusta mostrarles una imagen, no es real, dejo claro que no es real, pero a veces ayuda a visualizar lo que les quiero decir. Y es, si ustedes, digamos, ven una memoria RAM, en este caso, los que nunca han visto una memoria RAM de su computador, se las voy a presentar en este momento. Es como, hagan de cuenta que cada uno de estos son un cajoncito donde se guarda información. ¿Listo? No es así, no funciona de esta manera. Esos pines sirven para otra cosa, pero les puede ayudar para visualizar. Es como si cada uno de estos fuera un cajoncitos donde yo guardo información. ¿Listo? Entonces, así lo hace el computador. Entonces, el computador lo que hace es habilitarme un espacio donde él me dice, yo siempre voy a hacer la misma operación con lo que usted me coloque aquí. Pero como el computador es bruto, ¿yo qué le tengo que decir al computador? Si yo, imagínense que el computador tiene así muchos cajoncitos como les acabo de mostrar. ¿Cómo hace el computador para identificar si está guardando en este cajoncito, en este cajoncito, en este cajoncito, en este cajoncito? Lo subdivide. ¿Cuál sería la primer nota? No, les pone un nombre, ¿sí o no? Uno podría hacer de manera ordenada, con el orden, así se hacía
o no es una respuesta equivocada porque en los primeros sistemas de programación se hacían de manera secuencial accediendo a la memoria. ¿Listo? Con el tiempo ya hemos ido avanzando y lo que se hace es colocarle un nombre. ¿Listo? Entonces, yo por eso dije que este cajoncito era L1, ¿sí? Así, si yo llego y borro esto, por alguna razón, y les cambio el orden, digo, este ahora es L2 y este es L1, ¿ustedes en este guardarían la nota del laboratorio 1 o lo guardarían en este, en el segundo cajoncito? En el En el segundo. En el segundo. En el segundo. segundo, porque es el que tiene el nombre que corresponde a ese, ¿sí ven? Entonces, por eso es tan importante el cajoncito, ¿listo? Estos cajoncitos, como todo, así como nosotros a los problemas secuenciales y ordenados le decimos algoritmos, a los cajoncitos les llamamos variables, ¿listo? ¿Por qué creen que se llaman variables, muchachos? Porque pueden Que variar. varían. Exacto, porque el valor no es fijo, porque el valor depende del problema que yo esté resolviendo en particular. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, es como si yo tuviera, como que ahora ustedes que están en la ingeniería empiezan a tener, ven los problemas de manera diferente, muchachos, ¿sí? Ya no es como en matemáticas que nos daban un problema y un enunciado y uno resolvía, sino ahora ustedes lo que van a diseñar es soluciones generales para que las personas los puedan usar en soluciones particulares. O sea, no les quiero decir que estamos por encima del bien y del mal, porque dicen que los ingenieros tenemos mucho ego y es verdad, pero es que somos los putos amos, ¿sí? Nosotros hacemos, creamos soluciones que funcionen para todo tipo de personas. ¿Listo? Las personas que crearon Zoom, muchachos, ¿ustedes creen que ellos se imaginaron cada posible interacción? No, es que el profe va a tener la pantalla con los estudiantes, la pantalla del chat, la pantalla de los participantes y diseñaron ese caso y después entonces no, pero es que el profe también puede minimizar la pantalla, pero es que la pantalla puede ser grande, la pantalla puede ser pequeña. No, la gente de Zoom no diseñó cada cosita. Ellos lo que hicieron fue una generalización del problema. Ah, no, entonces nos preocupamos por la pantalla de visualización de las cámaras. Entonces en esa pantalla vamos a permitir que se pueda ver encima, que se pueda mover para un lado o para el otro y que se pueda minimizar. Listo. Y ahora crearon el componente del chat. Entonces el chat va a permitir recibir la información, estar acá, ta, ta, ta. Cuando los uno, los dos, pues trabajan de manera interactiva, pero la gente puede hacer lo que quiera porque ya están programados. ¿Listo? Entonces, acá nosotros llegamos a otro nivel y es, vamos a empezar a solucionar problemas desde la generalización. De hecho, en la programación, la gran tarea que nosotros realizamos es generalizar los problemas. Cuando ustedes programan una calculadora, cuando vayamos a programar una calculadora, si es que lo vamos a hacer, ¿listo? Cuando programan una calculadora, ustedes programan cada una de las posibles operaciones que las personas pueden hacer, o sea, colocan 1 más 1 igual a 2, 1 más 2 igual a 3, 1 más 3, o definen de manera general las operaciones que se pueden realizar. Definir la Define manera de de manera general. Exacto, entonces ese es el escenario en el que nosotros vamos a correr de aquí en adelante y únicamente vamos a correr desde la parte de la generalización. Entonces, como vamos a partir desde la parte de generalización, bueno, acá si ustedes ven este concepto de variable es muy similar a un concepto matemático que nosotros, que es lo que hace la diferencia entre matemáticas y álgebra. ¿Cómo se llamaba ese valor que que podía tomar cualquier valor y yo creaba una solución general? Incógnita, ¿cierto? Incógnita. Entonces, como ven, este concepto de variable es la forma computacional de traer el término de incógnita. ¿Listo? Uy, creo que me quedo, creo que sí, creo que escribí incógnita.
Ese fue una incógnita y un boquinche. Uy, espero que no haya nadie de boquinche y que si es boquinche no se ofenda, por favor. No es personal, era solo un chistecito. Listo, incógnita. ¿Listo? Entonces, es similar. ¿Sí se acuerdan que la diferencia entre hacer matemáticas, hacer 1 más 1 igual a 2, ¿sí? La diferencia con hacer X más Y igual a Z, la diferencia entre esos dos problemas que se ejecutan de esa manera, es que con X más Y más Z, si yo hago la definición de la operación, o sea, si yo digo X, entonces cojo la cantidad de espacios de X y después le agrego la cantidad de espacios de Y y la cantidad total sería Z. Esa es una definición general de ese problema, de la suma, y eso me va a permitir sumar cualquier dos números. ¿Listo? Están diciendo Barranca Bermeja es igual a variable, Barranca Bermeja es igual a incógnita. Bueno, yo creo que ni siquiera sería porque si ponemos un cajoncito que diga ciudades, quizás Barranca Bermeja nunca podría estar en ese cajoncito. Podría ser, ¿listo? Nunca estaría aquí adentro. Listo. Entonces, ya tenemos las variables, entonces con este concepto claro, vamos a colocar en términos de variables cuáles serían las entradas de mi problema. Números. Yo sé que me van a entrar unos números, unas notas, pero en este caso, como yo estoy haciendo la generalización, no me van a entrar los números particulares. ¿Qué me va a entrar acá? Variables de tipo entero o float. Bueno, variables, pero entonces, ¿qué variables me entrarían acá? Números Acá no me de entran 1 a 5. operaciones. ¿Porcentajes de los laboratorios y el proyecto? No, los porcentajes entran más como información para yo utilizarlos en el proceso. En realidad, ¿cuáles son las entradas que yo necesito? Yo ya tengo estas entradas que son los porcentajes y ya dije, con eso lo puedo solucionar. Pero ahora ya para solucionar el problema como tal, ¿qué es lo que yo necesito en la entrada? ¿La definitiva? Números Las de 1 a notas. ¿Y 5. dónde voy a tener las notas? Como yo voy a crear una solución general, no voy a tener los números. Entonces, ¿qué es lo que yo coloco? Los cajoncitos. ¿Y cuáles serían los cajoncitos? Del 1 hasta la 10. Exacto, Proyecto. entonces L1, L2, L3, ¿cierto? Muy seguramente ustedes le van a colocar, muy seguramente ustedes le colocan laboratorio 1, sí, más claro, yo lo hago acá, pues por cuestión de practicidad. L1, L2, L3 hasta L10 y la parte del proyecto. ¿Listo? Esas son las entradas que necesito, esas variables, ¿sí? Claro, acuérdense que estamos haciendo el problema general, ¿sí? Cuando las personas vayan a utilizar esto, cuando los humanos normales, porque los ingenieros ya estamos a otro nivel, cuando los humanos normales vayan a utilizar nuestros programas, ellos deben rellenar esas variables con números, ¿listo? Pero eso lo hacen ellos, porque nosotros ya nos encargamos de pensar todo de manera general, ¿listo? Ahora, con esas entradas, ¿cuál sería el proceso? Lo de sumar los porcentajes ¿Podría de... decir cuánto porcentaje equivale cada entrada y sumarlos? Listo, entonces, cojo L1 y lo multiplico por 7,5%. Esta es una forma de hacerlo, puede haber otra forma de hacerlo, ¿cierto? Puedo sumarlo todo, promediarlo y multiplicarlo por el 75%. Al final el resultado va a ser lo mismo. Entonces, así voy a tenerlo hasta el laboratorio 10. Espérenme un momentico y muevo esta pantalla que acá me está molestando. L10 por 7,5%. ¿Listo? Más el proyecto. Pero acuérdense que el proyecto tiene dos notas, ¿no? Entonces, yo ya sé que tengo la primera parte, pero acá como yo pedí la nota definitiva, entonces o lo divido en dos o pues simplemente ingreso la nota del proyecto acá y la multiplico por el 25%, ¿listo? Puede que anteriormente haya tenido que hacer alguna operación para calcular este proyecto.
¿Listo? Entonces ya tengo el proceso que sería este, pero solo haciendo esta operación, ¿qué? ¿Dónde la estoy guardando? ¿Qué puedo hacer entonces para guardarla? Crear una variable para... Gracias, crear una variable para la salida. Entonces voy a crear un nuevo cajoncito, lo voy a crear en naranja para que se vea bien chachis. Voy a crear un nuevo cajoncito donde voy a almacenar la nota. ¿Listo? Y entonces en el proceso yo voy a decir nota es igual a L1 por 7.5, L10 tan más el proyecto por 25%. ¿Creen que esta es la solución general de este problema o no? Nos falta dividir. ¿Nos falta qué? Decirle si sí o si no. final. ¿Nos falta qué? Dividir. Resultado. No, porque voy a dividir. La ¿Ustedes no nota saben, definitiva, ¿no? ustedes no saben utilizar porcentajes? La salida. No, la nota ya está calculada. Dije, L1 por 7.5%, eso me va a dar el fragmentico que corresponde al L1 de la nota definitiva y eso es sucesivamente. Mostrarle el resultado al usuario. Exacto, que se muestre. Exacto. Tenerlo como salida. ¿Listo? Entonces la salida, ¿cuál sería la salida en este caso? Nota La nota definitiva. definitiva. No, ¿cómo se llama? ¿Cuál nota definitiva? La variable Nota. 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 ¿Sí? Entonces miren que tengo entradas, proceso y salida. ¿Listo? Acabamos de hacer prácticamente nuestro primer programa, muchachos. ¿Alguien tiene dudas o no entendió algo de lo que acabo de decirles? Dice Juan Sebastián, falta dividir en dos el proyecto. De acuerdo, muy probablemente antes de eso tuve que haber recibido y sacar la parte teórica. De hecho, para haberlo hecho de manera efectiva, debe tener una variable que, una variable de, así, una variable de proyecto y una variable de sustentación, ¿listo? Pero como me dio pereza escribirlo, entonces, miren cómo esto aguanta todo. A ver. Simplemente voy a eliminar esto, esta la vuelvo, elimino este puntico y la dejo solamente del 25%, elimino esto y ya tengo una sola variable y no tengo que dividirlo en dos, ¿listo? Esa es otra forma de solucionar las cosas en ingeniería, puro machete, ¿sí o no? Entonces, no me voy a complicar dividiendo en dos en este momento porque el ejemplo se me hace muy largo, pues entonces simplemente digo, ah, no, después de todo, solo tengo un proyecto final y nunca existió, ¿listo? Eso lo puedo hacer yo porque soy el profe, ¿listo? Listo, muchachos. Sí, no es que ustedes, ay, no, profe, entonces quité toda esta parte del problema. No, no, no. Dice Steven, profe, la salida en una variable, la variable nota, es el equivalente a la nota definitiva. ¿Por qué no lo tomas igual? ¿O por qué como nota es una variable, lo necesitamos en variable? Claro, yo podría directamente colocar esta operación en la salida, ¿sí? O sea, yo podría colocar esto y pues eso me va a dar un resultado numérico, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo quiero que ustedes entiendan claramente que todo problema tiene tres pasos: entrada, proceso, salida. En este caso, para que la salida sea clara, la diferencia entre proceso y salida, pues es necesario guardar ese elemento en algo intermedio que me permita mostrarlo o entregarlo. ¿Listo? Em, Dice Samuel, ¿no se podría hacer lo mismo con los laboratorios para simplificar? Sí, de acuerdo, pero digamos que para los laboratorios utilizo la magia de los tres punticos, ¿no? Entonces, laboratorio 1, 2 y 3, punticos hasta 10 y ya. Listo. Eh, ¿Por qué necesité? No es que yo necesite una variable, no es que si escribo una variable para guardar la salida esté mal o esté bien, no, simplemente son formas de solucionar el problema y en este caso para mí es importante guardar ese resultado en algún lado y que ustedes entiendan el concepto de que yo puedo en una variable, el usuario me puede guardar cosas o en una variable dentro de una operación yo mismo puedo guardar cosas. ¿Listo? Hay alguien que estaba diciendo, hay una frase que es un facto refacto y es, el mejor amigo de la ingeniería es la pereza. Sí, de hecho la pereza es la madre de los avances tecnológicos. ¿Listo?
¿Quién dijo que nosotros necesitábamos videollamada para estarnos conectados desde la casa, levantándonos a las 6:55 para conectarnos a clase cuando existían las clases presenciales? ¿Listo? No, la pereza no es la madre de ningún vicio, la pereza es la que impulsa el desarrollo tecnológico, ¿listo? Entonces, muchachos, vamos a ver la segunda partecita. Yo les pido un momentico, es que me está iniciando una gripita, voy a tomar agüita, yo creo que todos podemos ir, tomar agüita, hacemos chichi, 5 minuticos y venimos para dar la parte del cierre de la clase, ¿listo? Marisabela me dice, profe, un problema así podría tener distintos procesos, pero el mismo resultado, siempre y cuando totalmente, ¿sí? Podrían ustedes hacer sacar factor común y hacer L1 más L2 más L3 más L4 más esto por 7,5%, digo, por 75%, y eso también les funcionaría, o sacarlo de manera individual, o bueno, sí pueden hacerlo de diferentes maneras siempre y cuando el resultado sea el mismo, ¿listo? Entonces, 5 minuticos, muchachos, 8:26 estamos volviendo, ¿listo?
Buenas, buenas muchachos. Me encanta que estén ahí interactuando en el chat. Me gusta, es parte de lo que tenemos aquí. Yo creo que el internet le dio mucho, como ya son las 8:29, llegó a Barranca, le dio mucho calor y se aburrió y por eso Lucas no está conectado. Venga a ver si está Lucas, venga y lo buscamos. A ver. Ah, no, pero sí está conectado Lucas ahí. A ver, le preguntamos que active su micrófono. ¿Qué hubo, Lucas? ¿Qué pasó? Estamos preocupados, compañero. No, y Lucas no quiso Profe, hablar. A mí me parece que esto confirma nuestra teoría de que Lucas es un bot creado para promocionar una ciudad que no existe, la cual se llama Barranca Bermeja. Lucas es el ejemplo de que sí existe la Matrix. Es una propaganda.
Lucas es una IA programada para justificar la plata de las regalías que se van para Barranca. Dice Santiago que él vive en Barranca. ¿Quién cree que Santiago es un bot que acabó de crearse para justificar el bot de Lucas? Lucas lo creó. Lucas estaba tan ocupado que Lucas entonces mandó ahí Team directamente Mucho, alcen la mano las personas que conocen, que han ido físicamente a Barranca Bermeja y que han visto que dice bienvenidos a Barranca Bermeja. Santiago. Y Karen, ¿cómo llegaste tú de Nariño a Barranca? ¿Tienes familia? Porque ¿quién va a pasear a Barranca? Nadie va a pasear. Uno va allá porque le toca. No, Cuéntanos la profe, es historia. que yo, es que mi papá es retirado del ejército, entonces él cada 2 años lo trasladaban a un lugar diferente. Y en uno de esos traslados nos mandaron a Barranca Bermeja, entonces yo vivía allá 2 años. ¿Y cómo sabes tú que era Barranca y no que era una ciudad artificial en la mitad del desierto? No, profe, si era Barranca, sí existe, sí existe. Ah, profe, la durmieron y la mandaron allá. Sí, eso era un experimento social. Listo. Bueno, bien, no, bien, Karen, súper bien, vea. Sí, Karen, aprenda Lucas a pararse duro por una ciudad. Eso que Karen ni siquiera es de allá, usted ni siquiera es capaz de pararse duro por su ciudad. Profe, es que Barranca no tiene cómo defenderla. Es como, todos creemos que, no, iba a decir algo reofensivo, pero no, no, eso ya es demasiado Métele ofensivo. con Pero confianza. bueno, lo voy a decir con confianza para la gente de Barranca, pero Barranca es tan feo que nadie cree que exista. Es que, profe, Mentira. Barranca, o sea, a mí yo le tengo cariño a Barranca porque, bueno, allá crecí, tengo amigos allá y todo, pero Barranca es muy feo. O sea, Barranca tiene muy poco que ofrecer, sinceramente. De Trabajo. acuerdo, de Y ni acuerdo. eso. De acuerdo, eso es muy parecido también. Tengo una experiencia similar con Cúcuta también. Cúcuta no es la ciudad que me parezca más agradable. Y ahorita, en la época en la que está ahorita, menos. O sea, Sí, o sea, Barranca está igual, allá matan gente todos los días, sin mentirle. y Jesús David se nos paró duro por Cúcuta. ¿Qué hubo, Jesús David? ¿Cómo vamos? La gente, no, profe, no tengo micrófono. Pues claro, se lo robaron en Cúcuta, hermano. Eso le pasa por ser de Cúcuta. Para. No, no, para. Iba a decir que se lo donó a un venezolano, pero después me acordé que fue no voluntario. No, mentiras, un poco de xenofobia en mi comentario. No, muchachos. Ustedes saben que acá es solo amor y paz y que todo es con cariño, muchachos. No, no, para. No, no, no. Yo la parte seria, yo no soy nada eh, xenofóbico, o sea, nada. Para mí, yo no entiendo por qué los colombianos no somos capaces de ver que en realidad los venezolanos pueden llegar a ayudarnos a construir una economía más sólida, sino estamos ahí peleando en qué hacen, en qué no hacen y no vemos todos los venezolanos que le contribuyen cosas buenas a la sociedad. El No, para. Rappi. Lo chistoso es que los mismos colombianos, los estadounidenses nos ven así como nosotros vemos a los venezolanos. Es lo más chistoso y nosotros Eso, mismos nos eso, quejamos. y nos quejamos, Y sí, es verdad. de hecho, Bueno, que yo me quería alcen la decir mano, algo, es Dime, lo mismo Manuela. que, diría que es lo mismo que pasa en Estados Unidos. Los latinos hacemos casi todo el, la mano ahora ya y todos los trabajos necesitan latinos, pero son los primeros ellos en creer que nosotros pues no nos necesitan. Así es Profe, verdad, pero aún así, vea que si hay los latinos fueran un país, o sea, si los latinos en Estados Unidos fueran una economía, sería la quinta economía del mundo. muchachos, les envío gracias Joan por acordarme, les envío la asistencia en este momento para que porfa la vayan diligenciando. ¿Listo? Vamos enviando ahí el forms, van diligenciándolo mientras terminamos de echar chisme para entrar a la última parte de la clase. Entonces,
Y de hecho con los venezolanos nos pasa algo particular y es que nosotros, acá tenemos la imagen de que, ay, no, llegan los venezolanos malos. Acá han llegado muchos venezolanos muy bien formados y realmente hacen parte del entorno productivo de la sociedad. Hay médicos, maestros, docentes, ingenieros, hay muchísima gente que directamente tenemos allí. ¿Listo? Entonces, que me alce la mano la colonia venezolana que está en la Universidad Nacional ahí. Tin, con orgullo, alcen la mano, muchachos. No tenemos ningún venezolano, no les puedo creer. Santiago, ¿de dónde es su merced? Aló, profe. ¿Qué hubo, Santiago? ¿Cómo vamos? ¿De dónde es su merced? Bien, sí, señor. No, profe. No, yo nací en Venezuela, pero nada, me vine como desde un año, pero bueno, soy más colombiano que otra cosa, pero sí, ¿De qué parte de Venezuela eres? de Maracaibo. Listo, y ahora aquí viene la pregunta crítica para su merced. ¿La arepa es venezolana o es colombiana? Uy, profe, yo ahí me tengo que tirar una cosa. Yo siento que la arepa es colombiana, pero al venezolano le gusta más. Y este man es muy pola y este man no se embaló ni con los unos ni con los otros. No, pero es la verdad. Listo, listo. Bueno, ahí estamos. Es chistoso porque todos están diciendo es que vendió la patria, que son los mismos que defienden la arepa venezolana. Y Jesús, que está en Cúcuta, usted es casi venezolano, hermano, debió haber alzado la mano. O sea, Cúcuta ya es un estado más de Venezuela, compañero. Entonces yo no sé cuál es la vaina. Lucas, cuéntame. Que de hecho la arepa no es de ninguno de los dos. O sea, No me digas que es de Barranca Bermeja. No, no me digas que Profe, es de sáquelo. Barranca, no. Uy, no, o profe, sea, Paso. sáquelo. en términos históricos, Eso. realmente la arepa Por no es de fuera, por ninguno de fuera. los dos. Quítenle el cupo. Bueno, ¿de dónde es la arepa, Lucas? A ver, Ilústranos. es que la arepa existe antes de que existiera el concepto de Colombia o de Venezuela. O sea, la arepa era algo que ya hacían los indígenas antes de que llegaran los colonizadores. Y pues es algo que se vio, o sea, que vieron en ambos territorios. Sino que, según tengo entendido, en el territorio que hoy corresponde a Colombia, vieron la masa, o sea, vieron cómo hacían la masa así con la forma y todo. Pero en el territorio que hoy es Venezuela, escucharon que le decían, o sea, escucharon el nombre, le decían arepa o Para arepa, mí, algo así. O para sea, es mí que como Lucas nos está montando una cortina de humo Lo sacó por para ChatGPT. desviarnos de lo importante, ¿sí? Puras cortinas de humo nos está mandando ahí. Bien, bien, no, Lucas, bacano, bacano el dato. Bueno, muchachos, antes que nada, ¿ya llenaron la asistencia? Pilas, ya les di el tiempo para llenar la asistencia. Listo, les envío la última vez el link de la asistencia. Ustedes saben que este chat va a toda carrera porque esto es una clase dinámica, ¿sí o no? Si quisiéramos ponerles diapositivas y ponerlos a dormir, pues los pondríamos en una clase de qué sé yo, de otra cosa. No voy a tirarle a ninguno de los cursos de la universidad, pero pues bueno, acá hacemos una clase dinámica. Listo, muchachos, entonces, ahora vamos a ver cómo podemos representar la solución del problema. ¿Listo? O en otras palabras, si nosotros usamos entrada, proceso y salida, ¿qué es lo que vamos a aprender a hacer? ¿La representación de qué? Uy, pilas los que digan que la arepa boyacense no es la mejor. Estamos hablando de la arepa amarilla llena de cuajada con maíz amarillo, ¿cierto? Es la mejor arepa del mundo mundial y con un buen choricito de tierra negra o de venta quemada. Uf, es la que es. Listo. Entonces, vamos a buscar la forma de representar la solución de problemas o la solución ¿de qué? La representación que vamos a representar ¿de qué? De algoritmos, ¿sí o no? Vamos a buscar la forma como se representan los algoritmos. ¿Listo? Hay básicamente dos formas. Pues se pueden hacer muchas más, pero a mí me gusta enseñarles dos. Pseudocódigo. ¿Listo? Miren que acá ya empezamos con palabras
muy rimbombantes, ¿no? Algoritmo, variable, y acá tenemos pseudocódigo. ¿Listo? ¿Y otra vez diagrama de flujo, profe? Entonces, la otra manera es el diagrama de flujo, pero vamos a ver el pseudocódigo. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿a qué les suena pseudocódigo? Código falso. Algo así como El un código código falso. Sencillo, literal, o sea, Algo que parece que es código, pero no lo es, ¿sí? Entonces, digamos, podemos decir, Barranca, en la siguiente discusión es Barranca Bermeja, ¿es una pseudo ciudad o no? ¿Sí? sí, sí, sí. Cúcuta, Cúcuta es pseudo colombiana, ¿sí? Son palabras bien complejas, ¿sí o no? Entonces, pilas con eso, ¿no? Entonces, dice Jesús, este man, y se ofendió Jesús. Ojo con eso, por favor me cuidan que esa gente de Cúcuta es muy peligrosa, no me va a robar, Jesús, con cariño. Ya se está ofendiendo, ya se está ofendiendo. Yo pensé que la gente con todo de Cúcuta, con todo eso que les había pasado, eran menos sensibles, pero bueno. Regálenme un minutico, por favor, que es que estoy teniendo un temita urgente acá, chiquito.
Discúlpenme, muchachos, es un tema personal que estaba atendiendo, pero ya estamos aquí de nuevo. Chévere que están ahí interactuando por medio del chat. Necesito que se concentren 5 minuticos aquí para poder darle el cierre a la clase, muchachos, y que no nos queden cabos sueltos de cara al laboratorio de mañana. ¿Listo? Entonces, nosotros dijimos que cuando hablamos de algoritmos, los algoritmos tienen tres partes: la entrada, el proceso y la salida. ¿Sí o no? Entonces, lo que hacen, lo que hacen es, lo que hacen es, en pseudocódigo van a tener una palabra para cada una de estas partes del proceso. ¿Listo? Cuando yo voy a recibir las entradas, utilizo la palabra leer. Cuando yo voy a hacer una parte del proceso, utilizo la palabra calcular. Y cuando yo utilizo la salida, imprimir. ¿Listo? Hay dos palabras adicionales que son las que me permiten delimitar el alcance del problema, que son la palabra inicio y la palabra fin. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se vería el problema que estamos realizando si lo vemos directamente a nivel de pseudocódigo? ¿Listo? Entonces, ¿qué debería ser lo primero que yo escribo? Inicio. Inicio, excelente. Ahí los que están opinando y viendo las preguntas, en vez de estar pendientes, pilas, no se vayan a perder. Inicio. Después de inicio, ¿qué es lo que hago? Definir las variables. Exacto, las variables que voy a qué. Pero acá no tengo que definir variables porque es pseudocódigo, no estoy programando todavía. Entonces, ¿cuál es la palabra que yo utilizo para Leer. recibir las Leer. variables? Declarar. Leer. Miren que acá dejé claras las palabras que nosotros vamos a utilizar. Hay otro pseudocódigo que utilizan otro conjunto de palabras. Aquí vamos a utilizar estas que son las más básicas, ¿listo? Lo que yo necesito es que entiendan el concepto del flujo lógico de la programación, ¿listo? Leer sería acá. Y entonces, ¿qué voy a leer? Pues las diferentes variables, ¿cierto? L1, L2, hasta L10 y la parte del proyecto. Después de esto, ¿qué tengo que hacer? Ya leí. ¿Ahora qué hago? Calcular. Calcular. Calcular, ¿listo? Entonces yo podría hacer directamente aquí la operación o puedo colocarlo en otra variable. También es válido, ¿sí? Entonces ya sabemos que nota va a ser igual a L1 por 7.5% y ahí sucesivamente más hasta L10 por 7,5% más proyecto por 25%. Sé que no se entiende, pero ustedes saben lo que estoy escribiendo ahí. Y al final, ¿qué coloco? Imprimir el resultado y finalizar Imprimir. ¿Qué voy a imprimir? el resultado, ¿Cuál es el resultado? ¿Dónde lo tengo la almacenado? nota final. Nota. Nota. En nota. Yo lo llamé nota. Si lo hubiera llamado nota final, sería nota final. ¿Listo? Si fuera nota def, pues sería nota def. Pero yo le llamé nota, entonces imprimo nota. Y para finalizar el programa, ¿qué le coloco? Fin. Fin. Listo. Ahora sí, Laura, cuéntame. ¿Qué duda tienes? Profe, hay otra palabra que se usa también en pseudocódigo, creo que es mostrar. ¿Cuál es la diferencia entre esa e imprimir? Listo, lo que te digo, eventualmente hay unas que también utilizan la palabra declarar, otras que utilizan la palabra oprimir, eso depende, oprimir no, sino, ay, ¿cuál era la que iba a decir ahí? Bueno, que utilizan diferentes, declarar, operar, ¿sí? Hay diferentes palabras que se pueden usar, ¿sí? Nosotros, en el pseudocódigo que vamos a armar nosotros es el más básico, vamos a utilizar solamente estas palabras. En el caso que me lo colocas, la palabra mostrar sería igual a la palabra imprimir. ¿Listo? Es lo mismo. Vale, profe, gracias. ¿Listo? Súper bien. Miguel, cuéntame. Julián, cuéntame. Buenos días, profe. Una pregunta. No sé si sea importante
que en la entrada del pseudocódigo enunciáramos el valor que tiene cada variable, porque, o sea, como dijimos en el problema, el valor que tiene cada variable de 7.5 y todo eso hace parte de la entrada. Entonces, no sé si... No, eso no hace parte de la entrada. O sea, sí hace parte de la entrada, de acuerdo, pero yo no lo voy a colocar en la parte de leer porque eso es un dato que de la entrada yo utilizo en el proceso. O sea, o sea, tienes que distinguir dos cosas. Una cosa es la declaración del problema que a mí me permite determinar cómo va a llegar a la salida y ahí es donde yo tengo, por ejemplo, los porcentajes. Pero en realidad del usuario lo que yo necesito que él me dé a mí porque si coloco los porcentajes en leer, es como si yo cada vez le dijera al usuario, deme el laboratorio uno y dígame qué porcentaje tiene. Y yo en realidad al usuario no le tengo que preguntar el porcentaje porque yo ya lo tengo definido, ¿sí? Entonces yo, aunque lo tomo de la entrada, lo utilizo es en el proceso directamente. Si te das cuenta, o sea, este leer no se refiere a que yo voy a leer todas las entradas, sino que voy a leer las entradas que necesito de parte del usuario, lo que necesito que el usuario me diga para sacarle con mi solución general un resultado particular. ¿Listo? Vale, gracias. Listo, súper. Miguel Ángel, cuéntame. Profe, es que yo tuve un profesor que al momento, pues en vez de decir imprimir o mostrar, él decía compilar. Entonces no sé si sea un término adecuado. Digamos que podría también funcionar, pero pues digamos que en el escenario de si usted ya tiene alguna experiencia, pues mapeen eso a las preguntas que dijimos acá que íbamos a utilizar y ya, no nos estresamos, ¿listo? Son diferentes maneras, definimos acá este estándar, este es el que vamos a usar, ¿listo? Listo, profe, gracias. Listo. Listo. Entonces, como ven, el pseudocódigo es muy sencillito teniendo clara cuál es la entrada de entrada, proceso y salida. Y lo único que hay que tener en cuenta es que el problema se limita a un inicio y un fin. ¿Listo? Ahora seguimos con el otro, que es el diagrama de flujo. ¿Listo? Entonces, el diagrama de flujo es prácticamente puedo mapearlo de la misma manera que el pseudocódigo, solo que es con figuritas. Entonces, en vez de leer yo lo que voy a utilizar es un paralelogramo. ¿Listo? También hay otra gente que utiliza algunos esquemas diferentes, no hay ningún problema. Acá vamos a utilizar este paralelogramo. Para calcular, vamos a utilizar un rectángulo. Para imprimir, vamos a utilizar otro paralelogramo de la misma manera. ¿Listo? Vamos a utilizar el mismo para las entradas y las salidas. Para el inicio, vamos a utilizar un circulito y para el fin un circulito con un puntico en el centro. ¿Listo? Y es exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, si yo quiero hacer este mismo programa en diagrama de flujo, ¿qué es lo que debería hacer? Pues prácticamente es mapear. Yo acá voy a borrar esta partecita. Ustedes ya saben que va ahí. Chin, chin, chin. Para poder hacer el ejemplo. Entonces, ya lo vimos acá. El inicio. ¿Cómo escribo yo el inicio en diagrama de flujo? Con un círculo. Un círculo. Un círculo. Entonces, miren, es lo mismo, solo que escribo un circulito. Ahora, el leer, como dijimos que era, dentro de un paralelogramo. Entonces hago un paralelogramo grandecito. ¿Y aquí qué voy a leer? Las entradas. L1, L2 hasta L10. Exacto, los valores que van a tener mis variables, ¿cierto? Hasta proyecto, L10 y hasta proyecto. Listo. Ahora, en vez de calcular qué hago, hago un rectángulo. ¿Y qué coloco dentro? Pues la operación. Entonces ya digo, nota es igual a L1 por 7.5 más chin, 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 más proyecto por 25%. Listo. Y ahora, en vez de imprimir, ¿qué coloco? Otra vez el paralelogramo. Solo que ahora, ¿qué voy a mostrar? Nota. El resultado de la nota. Y se acaba el programa, ¿listo? En diagramas de flujo, sé que en pseudocódigo también se puede, pero esta herramienta en particular me gusta más mostrarla en diagramas de flujo porque es muchísimo más clara. En diagramas de flujo hay un símbolo adicional que es el rombo, ¿listo?
que esto es una decisión. Esto lo vamos a retomar más adelante. Básicamente lo que yo hago es colocar acá una condición que puede ser falsa o verdadera. Y si es falsa, si es verdadera, coge un camino y si es falsa, toma otro camino y hace otra cosa. ¿Listo? Ay, escribí mal decisión. Muchas gracias, Diego. En vez de juzgarme, me puedes decir y lo corregimos. No hay ningún problema. No, yo no tengo problema en aceptar mis errores. A todos nos pasa. ¿Qué? No, pero así se ve mal. ¿Cómo se escribe? No, espéreme porque ustedes me dejaron con la duda. Es C y luego S. CS. Ah, sí, listo. Ya, listo, decisión. ¿Listo? Perfecto. No hay ningún problema. Entonces tenemos una entrada verdadera y una falsa. ¿Cómo lo podríamos utilizar aquí en este problema? Entonces, por ejemplo, en este caso tengo que hacer el rectángulo más pequeño para poder hacer el ejemplo. Yo simplemente, digamos, antes de calcular la nota, voy a poner una condición acá. Digo, si nota es menor que 3, entonces si la nota es menor que 3 y esto es verdadero, ¿qué voy a hacer? Entonces voy a imprimir paila, ¿sí o no? Paila la mocha, ¿sí o no? Devuélvase para Barranca. Yapper, ¿sí o no? Listo, tin. Y si la nota es mayor que 3, ¿qué le digo? Ya no, Japper. Todo copas, ¿sí o no? Todo copas, valió la pena haberse venido de Cúcuta, ¿sí o no? Listo. Y ya con eso, después de eso, termino mi flujo. ¿Sí ven? Entonces, ese es como un simbolito adicional que yo puedo tener ahí, ¿sí? Que me permite tener una decisión. Después la vamos a utilizar de manera más efectiva, pero es como para que conozcan el escenario de lo que tenemos aquí. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? ¿Alguna duda o inquietud frente a lo que tenemos? Son las 9 de la mañana. Esa figura que se la va a imprimir. Imprimir y calcular son la misma, el rectángulo, Son la ¿verdad? misma figura, sí, es un Ah, ok, paralelogramo. ok. Sé que me quedó horrible, pero sí, es la misma. La diferencia es que o sea, yo ya sé que el leer, o sea, en el diagrama de flujo es el que está después del inicio. O sea, está el inicio y de una vez leo y todo lo demás que yo tenga abajo muy seguramente van a ser salidas. ¿Listo? Bueno, Listo, perfecto. Muchachos, entonces ya estamos listos para mañana el laboratorio. Los que tengan problemas, entonces mañana, ¿cómo vamos a trabajar? Permítame, paro la grabación.